Buenas tardes. Una disculpa por andaba un poco perdido, pero ya estoy aquí. Espero que estén muy bien y pues agradezco muchísimo la invitación de ustedes, son ciudadanos, para hablar sobre cuestiones que son muy importantes para nosotros, que son muy importantes para la nación. Y en particular, en esta ocasión, quisiera comentar con ustedes algunas reflexiones en relación al Tratado Transpacífico. Asimismo, quisiera también que pudiéramos reflexionar sobre lo que tendríamos que hacer como ciudadanos, como mexicanos, para impedir que este proceso de destrucción de nuestra libertad, de nuestra posibilidad de vida como seres humanos con dignidad y libertad, que se está cancelando de manera sistemática por diseño político, que lo detengamos. Tenemos que detener este proceso de destrucción de la vida humana en este momento y hacia el futuro. Quisiera tocar varios temas, en particular entonces la necesidad de expresarnos para que el gobierno de México no ratifique lo que ya firmó de nuestra pertenencia al Tratado Transpacífico. Y la segunda, que como ciudadanos nos sumemos a la declaratoria de nulidad de los contratos que ya han sido firmados en materia petrolera. Y voy a dar argumentos por qué razón debemos nosotros de adoptar estas acciones. Para ello, quisiera yo iniciar esta reflexión sobre el contexto del país. Y el país en el contexto del mundo. El capitalismo que hoy estamos viviendo es un capitalismo desenfrenado. Cuando en el mundo se observó la involución y desaparición de la Unión Soviética, se pensó que el mundo entraría en una situación muy benéfica, porque por fin todo ese esfuerzo de confrontación de dos proyectos históricos distintos había terminado. La Unión Soviética había sido disuelta y entonces todo ese enorme gasto militar, toda esa contienda, pues tendría la posibilidad de orientarse al desarrollo de los pueblos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lejos de tener ese resultado, lo que hemos visto es un capitalismo global que no tiene frenos, que no tiene contrapesos, que avanza como un tsunami sobre los pueblos del mundo. Y no solamente nosotros de manera extrema, pero también vemos cómo pueblos europeos que no son potencias están siendo objeto de las mismas políticas. Y vemos cómo incluso en los Estados Unidos hay un proceso de concentración enorme de la riqueza. Ahora están reunidos en Davos los directivos de las grandes corporaciones, de los bancos globales, y van a ir de invitados como sus empleados diversos políticos y dirigentes y presidentes de naciones. Pero en realidad van en condición de empleados de estas grandes corporaciones, que son las que realmente tienen el poder en el mundo. ¿Y qué es lo que incluso ahí se dice? Hay un reporte muy reciente de Oxfam, una fundación,
de reconocido prestigio y que nos ha preparado un informe en el que dice lo siguiente: 62 personas, las más ricas del mundo, tienen un patrimonio igual al de 3.600 millones de personas. La mitad de la población del mundo. Hay 62 individuos cuya riqueza equivale al patrimonio de 3.600 millones de personas. ¿Qué es eso? Bueno, pues una gigantesca injusticia y una gigantesca irracionalidad. Y veamos en nuestro propio país que en el lapso de 4 lustros, de 20 años, un poco más, se han construido unas fortunas que ni siquiera en los países más ricos del mundo existen. Las fortunas de los más ricos mexicanos, el señor Slim, el señor Talleres, el señor Azcárraga, Larrea, Salinas, Zambrano, ya fallecido, pero sus sucesores, etcétera, Servicio, etcétera. Ellos concentran, en el caso de México, cerca del 40% de la riqueza de la nación. Eso es una gigantesca injusticia y una gigantesca irracionalidad. Entonces, lo que tenemos a nivel mundial es un sistema de concentración sin límite de la riqueza. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? El proceso político ha sido el siguiente. Resulta que estas grandes corporaciones, detrás de las cuales están estos individuos con esas fortunas estratosféricas, han ido tomando el control de los gobiernos. Financian campañas, financian partidos, financian políticos que luego están en la posición de presidentes, de secretarios de Hacienda, de secretarios de Economía. Ellos entonces han asaltado, han tomado por asalto los poderes públicos. Y entonces, ¿qué sucede? Esos individuos que llegan a esa posición de poder, ¿a quién sirven? ¿A los pueblos? ¿A los ciudadanos? Pues no sirven a los pueblos y a los ciudadanos, porque los pueblos y los ciudadanos no los pusieron estos poderes globales. En el caso de México, en realidad, la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿representan al pueblo de México? No lo representan. Entonces, ¿qué han hecho? Han corrompido la democracia con dinero. Y entonces tenemos unos sistemas en donde cada periodo de 3, de 6 años vamos y votamos. ¿Y qué resulta? Pues que llegan ahí individuos que no nos representan, porque las leyes, las formas en que se conducen las elecciones, el financiamiento de los partidos políticos, todas las dinámicas todas las dinámicas políticas las controla el dinero, los que tienen el dinero. Y entonces, ¿quién llega a la presidencia? ¿Quién llega a la diputación? ¿Quién llega a la senaduría? En su mayoría, pues quienes están pagados por estos intereses. Y
Y por esa razón, este fenómeno de corrupción de la democracia por el gran capital, que no solamente es particular de nuestra sociedad, lo observamos en otros países también. Entonces esos gobiernos pues toman decisiones en beneficio de quién, de esas grandes corporaciones, de esos bancos. Esa es una primera consideración. La segunda, en este capitalismo ha habido una corrupción humana muy grande, porque se dice que lo único valioso es el dinero. El dinero. Somos adoradores de los becerros de oro, al grado de corrupción y degradación ética que se acaba por el Senado de la República de otorgar la medalla de Belisario Domínguez al señor Alberto Valleres como símbolo de y representante de una contribución extraordinaria en memoria de una persona que sacrificó su vida y fue sacrificado por Porfirio Díaz por oponerse a la dictadura. Victoriano Huerta. De manera que con Victoriano Huerta fue asesinado un senador que había ofrendado su vida a favor del pueblo de México. Y ahora, en memoria de ese individuo, se le da la presea de Belisario Domínguez a Alberto Valleres. Esa es la corrupción ética de la política, porque este individuo, por acumular riqueza, no está haciendo un beneficio a la sociedad, está aprovechando el trabajo de la sociedad para acumular riqueza. Y entonces estamos aquí de adoradores de los becerros de oro. Y eso es lo que la televisión, las películas, por todas partes nos están metiendo por todos los poros, que lo que vale es el dinero, no los seres humanos. Esta es la gigantesca corrupción política de este capitalismo en el que estamos viviendo hoy. No solo los mexicanos, el mundo entero es un adorador del dinero. ¿Y qué es lo fundamental aquí? Que los seres humanos, que somos lo único que constituimos un fin en sí mismo, somos convertidos en objetos para que algunos pocos acumulen unas fortunas irracionales, obscenas, injustas, irracionales. Somos convertidos en objetos de esos individuos. De manera que este es el contexto internacional en el que estamos. En este contexto vamos a ver en particular qué le ha pasado a los Estados Unidos de América, porque eso nos afecta a nosotros. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba su economía la mitad del producto del mundo, de toda la economía mundial. Estados Unidos representaba el 50%. Y desde luego, por esa razón, Estados Unidos, como potencia hegemónica, que no vio destruida su base fabril, su base de infraestructura, sus ciudades, estableció las reglas económicas del mundo. El acuerdo de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1945.
Pues ese Estados Unidos ya no puede gobernar la economía ni la política del mundo. ¿Por qué? Pues porque hubo otras sociedades que crecieron y se desarrollaron. Hoy Estados Unidos tiene una economía que representa el 23% de la economía del mundo, no el 50%. Europa representa un poco más, como el 26, 27, porque se han ido sumando países de la economía del mundo. Y China, 16, 17% de la economía del mundo. ¿Y qué es lo que le pasa a Estados Unidos? Que ha visto disminuido su poder geoeconómico. Veamos, hace unas semanas, en el Fondo Monetario Internacional, la moneda china, el renminbi, ya se sumó a la canasta de divisas que se usan por el Fondo Monetario para los derechos especiales de giro, que son los mecanismos financieros entre países. De manera que ya la moneda china tiene un lugar en el sistema financiero internacional. China, les puedo dar algunos datos interesantes desde el punto de vista industrial. Por ejemplo, acero. Produce 830 millones de toneladas de acero al año. ¿Cuántas produce Estados Unidos? 82. Japón, 80. Alemania, 83. Es decir, la producción de acero de China es extraordinariamente grande. Y claro, pues eso afecta, imagínense todas las industrias que se ven afectadas, porque con el acero se hacen, por ejemplo, estos postes, se hacen, por ejemplo, los automóviles, se hacen todos los bienes duraderos, se hacen mesas, etc. Entonces, China es una potencia y un capitalismo que puso en jaque a Estados Unidos. Si ustedes van al sitio del Banco Mundial y ven las estadísticas, pueden ver una comparación muy interesante. Estados Unidos ahorra el 19% del Producto Interno Bruto. China ahorra el 50% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos invierte 20% del Producto Interno Bruto. China, el 48%. Estados Unidos crece a una tasa de 1, 1,5, 2% al año. China creció durante muchos años entre 7,5, 10% y ahora, supuestamente en una situación de crisis, 6,9%. Estados Unidos tiene un déficit comercial, es decir, compra mucho más de lo que exporta, entre 400 y 600 mil millones de dólares por año. China tiene un superávit comercial, vende mucho más de lo que compra. Tiene un superávit de 250 mil millones de dólares por año. Y Estados Unidos tiene una deuda de 17 trillones de dólares, que es más del 100% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. China, una deuda que se estima del orden del 40% del Producto Interno Bruto chino. ¿Y qué hacen los chinos con todos esos dólares de su superávit comercial? Van y le prestan dinero a Estados Unidos. De esa deuda de 17 trillones de dólares del gobierno de Estados Unidos, se estima que China ha comprado 3 trillones de dólares de bonos del Tesoro estadounidense. Esos 17, 3 los ha comprado China. Es decir, China le presta al gobierno de Estados Unidos.
Entonces, Estados Unidos está en una posición muy vulnerable frente al desarrollo, el crecimiento y la velocidad de crecimiento de China. China ya representa hoy el mayor participante del comercio del mundo. ¿Cuál es la respuesta que se ha dado en general y en particular a esta problemática del capitalismo en el mundo? Bueno, ¿qué sería lo lógico ante la situación que hemos descrito? Bueno, pues lo lógico sería que se mejorara la distribución del ingreso. Lo lógico es que el Estado tuviera una mayor capacidad de dirección de la economía y no las grandes corporaciones y los grandes bancos. Lo lógico es que el Estado nacional se fortaleciera frente al poder de las corporaciones globales. ¿Es eso lo que ha pasado? Pues no, exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto es lo que ha pasado. Y aquí es en donde entramos ya al Tratado Transpacífico. El Tratado Transpacífico para México equivale a que todas las decisiones en materia económica queden totalmente, absolutamente fuera del control de los ciudadanos mexicanos y de su gobierno. Quiere decir que al adoptar este tratado, todo lo que acuerden, ¿quiénes? Bueno, pues evidentemente que las grandes potencias. ¿Y quiénes son las grandes potencias? Pues Estados Unidos. Para México, el Tratado Transpacífico es una cárcel económica. Y es una cárcel económica que va a profundizar la explotación de los mexicanos y va a profundizar la injusticia y va a impedir que haya crecimiento económico. Todo lo contrario de las mentiras y de la manipulación con la que el gobierno pretende justificar esta decisión. Veamos. ¿Quién diseñó este Tratado Transpacífico? ¿Lo diseñamos nosotros? ¿Cómo se ha tomado la decisión y todos los acuerdos y negociaciones? ¿Nos han informado de lo que están decidiendo? No. ¿Por qué? ¿Porque es algo que nos conviene mucho? Pues no. Evidentemente que no. Nos mantienen en la ignorancia porque evidentemente verdadero proceso de conversión de todos los pueblos, y en particular los mexicanos, en unos esclavos modernos de las grandes corporaciones. Se nos dice, nosotros con estos tratados seremos modernos y participaremos en la economía global. ¿Cierto? No. Falso. Lo único que quieren es profundizar el pago de salarios cada vez más miserables para que las corporaciones de Estados Unidos y para que Estados Unidos como país enfrente el desafío económico, geopolítico y militar de China y de Rusia y de la India. Ese es el único objetivo. Nosotros como ciudadanos debemos de plantear con claridad y manifestarnos en oposición a que se firme y se consolide esto por el Senado de la República, porque ya en octubre, sin consultarnos, sin tomar en cuenta al pueblo de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ya suscribió como gobierno ese tratado. Y ahora lo mismo van a pretender hacer al inicio del periodo de sesiones para que el Senado lo ratifique. ¿Quieren globalización? Perfecto. Perfecto. Primera cuestión como condición para la globalización, que se globalicen los salarios.
Y después hablamos. Salario mínimo en México, 73 pesos. Al mes, 2,200 pesos. Salario mínimo en Estados Unidos, varía según los estados. En Washington es como de $13 por hora, en otros estados, vamos a ponerlo $10 por hora. A 18 pesos, ¿son cuánto? 180 pesos por hora. Por 8 horas y por 30 días, son 43,000 pesos. Entonces, usted quiere firmar y nos quiere meter en esa cárcel económica, perfecto. El salario mínimo van a ser 43,000 pesos al mes. Y si usted no pone esa primera condición, no le damos autorización que firme esto. Punto. Así de sencillo. Y esta es una demanda que debemos de hacer todos los mexicanos. Porque no es un asunto que pudiéramos dejar como si no nos afectara, porque sí nos afecta y afectará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Este tratado transpacífico es una estrategia de Estados Unidos, porque ustedes recordarán que las negociaciones comerciales a través de la Organización Mundial de Comercio, la mentada ronda de Doha, donde se acordó que se revisarían las reglas del comercio mundial para que hubiera un equilibrio entre los derechos de las grandes naciones exportadoras y de las grandes potencias con los derechos de las naciones en desarrollo. Y como Estados Unidos no está dispuesto a ceder absolutamente nada, entonces lo que está haciendo Estados Unidos es hacer tratados con Europa, por una parte, y el tratado transpacífico con Japón, Australia y otras naciones que fueron anteriormente colonias británicas y algunos países de América Latina, donde estamos nosotros incluidos. Entonces, todo esto es un proceso para debilitar, para enfrentar, para contener la expansión de la economía y de la fuerza financiera, comercial y tecnológica de China. Y nosotros somos un objeto dentro de ese esquema. Nosotros no estamos participando en función del beneficio de México, sino en beneficio de las corporaciones estadounidenses que van a venir a pagar aquí 73 pesos por día de salario para ellos tener utilidades y competir con los chinos. Entonces, eso se ve como un gran triunfo por parte del gobierno de México, cuando en realidad no es más que reconocer nuestra condición de país colonial de Estados Unidos, con una sociedad que se convierte en una fuerza de trabajo semiesclava o con una forma de esclavismo moderno, en donde pues no traemos grilletes, ¿verdad? No andamos cargando una cadena con una bola de fierro para que no andemos huyendo, no, muy sencillo. Nos endeudan, nos dan una tarjeta de crédito y nos dicen que el mercado de trabajo es el que, si no somos competitivos, pues entonces no tenemos empleo. Y si hay mucha gente que está compitiendo por el empleo, bueno, pues entonces se le va a pagar al más joven y al que acepte el menor salario. Igual prestación social, pues no, pues ninguna. ¿Ustedes qué se creen? ¿Cómo ustedes pretenden aspirar a curarse y a comer? Pues ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? No, señores, esta es la competitividad, esta es la modernidad, esta es la economía global. ¿Qué les pasa? Ya entiéndanlo. Y lo peor del caso es que hay tanta gente que está convencida de eso. Sí. Y tantos jóvenes desorientados. Sí. Y tantos muchachos y vidas empeñados en ser competitivos, y que encuentran al salir de la universidad el mayor nivel de desempleo. El desempleo es mucho mayor entre los egresados de las universidades que entre otros jóvenes, que claro, se emplean de cualquier cosa ganando cualquier cantidad de dinero y no tienen perspectivas humanas de vida.
de poder formar una familia, de poder tener unos hijos, de poderlos educar, de poderles dar alimentos, de poderles dar una casa digna, de poderles formar, de poderles curar si se enferman. No, 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 no. Esas son aspiraciones, pues no sé para quién, pero para nosotros no. Y nos pretenden decir que esto es racional, nos pretenden decir que esto es lo que debemos de ser. Pues no, México no debe de ser esclavo de ninguna corporación ni de ningún país. México es una nación que se ha construido, que tiene siglos de historia, más de 3.000 años de cultura. Somos una de las naciones con los mayores recursos que la naturaleza nos ha dado en todos los términos de recursos y de hidrocarburos, de recursos genéticos, de recursos de tierra, agua, biodiversidad, 3 millones de kilómetros cuadrados de océanos. Bueno, nosotros no estamos destinados a ser esclavos de nadie, sino que nuestro proyecto tiene que ser recuperar nuestro proyecto a favor de los mexicanos. Y eso quiere decir que tenemos que rechazar esa idea de América del Norte. Ese concepto es un concepto botarga. Vamos a ver lo que son las botargas. Bueno, pues son disfraces, pero adentro pues hay un individuo. Bueno, ese concepto de América del Norte es un concepto botarga, porque adentro de ese concepto lo único que están son los intereses de Estados Unidos. Se nos dice, por ejemplo, vamos a tener la política energética de América del Norte. Oye, pues Estados Unidos no es un país que tenga petróleo para satisfacer su propio consumo, y si Estados Unidos representa el 80% del consumo de toda la energía, ¿qué es eso de América del Norte? ¿Qué es eso de la política energética de América del Norte? Pues la política energética de que Estados Unidos es el 80% de toda esta región y que no tiene petróleo. Entonces, somos partners, somos socios, somos lo mismo, somos América del Norte. No, no somos América del Norte. Que paguen aquí $10 por hora el salario. Y entonces empezamos a platicar si nos ponemos de acuerdo o no. Punto 1. Lo demás no es más que simple y sencillamente argumentos que no son argumentos, que son mentiras, que son falacias, que son manipulaciones. Entonces, el Tratado Transpacífico es una cárcel para el Estado mexicano, para nosotros. ¿Por qué? Porque propone en el fondo la creación de un gobierno mundial de las corporaciones por encima de los países. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo propone? El Tratado Transpacífico reconoce que las empresas, las corporaciones mundiales pongan tribunales, y entonces una empresa puede demandar, por ejemplo, el gobierno de México, si estimaba ganar $1,000 millones en un año, y luego el gobierno de México le pone alguna restricción, porque vamos a suponer algún producto, alguna cuestión afecta a la salud de la población, porque promueve, por ejemplo, que le dé más diabetes a la población. Pues esa empresa va y demanda al gobierno de México, y el gobierno de México le tiene que compensar por lo que esperaba ganar esa empresa con sus inversiones. Eso está firmado por Enrique Peña Nieto. Está firmado que, por ejemplo, Pemex y Comisión Federal deben de dejar de ser empresas que puedan tener políticas en función de una estrategia de desarrollo del país. Eso está firmado. Está firmado que, por ejemplo, los criterios con los que los bancos funcionen para otorgar crédito se fijen a nivel mundial, no en función de las necesidades de México. Eso está firmado. Está firmado, por ejemplo, en materia alimentaria, que las corporaciones extranjeras
vengan y tengan acceso a los recursos de biodiversidad y puedan patentar y explotar comercialmente las variedades que han sido trabajo y resultado de miles de años de los campesinos y de las culturas mexicanas, que han creado una gran biodiversidad y la han mantenido a lo largo de tantos siglos. Pues ahora viene una empresa, encuentra con la ingeniería genética ciertas características, le da alguna modificación, la patenta y tenemos que pagar como propiedad intelectual sobre eso. Está pactado también y firmó Peña Nieto que en el caso, por ejemplo, de las patentes farmacéuticas, se extienda el periodo que le daba de privilegio a los que habían generado una patente para por más años. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el gobierno de México tiene un peso para gasto en medicinas, y si esa medicina durante más años va a poder ser vendida como una medicina de patente, ¿qué quiere decir? Pues que con ese mismo peso, pues compra menos medicina, y si compra menos medicina, pues puede curar a menos gente. Ese es el impacto directo en la salud nuestra, porque las medicinas son más caras y podrán seguir siendo más caras. Y además, si le hacen una pequeña modificación, pues pueden extender esa patente otros años más. ¿Qué quiere decir? Pues que la salud de los mexicanos vamos a ser tributarios. Somos tributarios de estas compañías, de estos bancos, de estas corporaciones energéticas, industriales, farmacéuticas, comerciales, etc. Eso es el Tratado Transpacífico. Por esa razón, es un tratado que nosotros debemos de repudiar. Y por esa razón, es un acuerdo que nosotros debemos con claridad decirle al gobierno y al poder público que está pretendiendo, que ya firmó este gobierno y que lo va a pretender ratificar en el Senado, decirle, ese tratado es una cárcel contra nosotros y no la aceptamos. Y si tú firmas eso, pues eres un traidor de nuestros intereses. Así de claro. ¿Quieres firmarlo? Fírmalo. No lo podemos detener en este momento, lo vamos a tener que hacer. Si no ahora, en cuanto tengamos la condición en la conciencia organizada políticamente del pueblo de México para cambiar, pero que lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Eso es inaceptable. No lo aceptamos ni lo vamos a aceptar en el futuro, porque ningún pueblo libre puede aceptar esas condiciones de esclavitud y de explotación que ahora se da con estos mecanismos. Y quisiera referirme, como parte de esto, a otra tarea inmediata, a la que yo los invito, los quisiera convocar, y aquí tenemos a un distinguido participante de la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos y Profesionales de Pemex, Raúl Rivera, que junto con otros compañeros y junto con muchos ciudadanos y con muchas organizaciones sociales, nos manifestaremos este día 29 de enero en una gran marcha social, campesina, sindical, ciudadana, para manifestarnos en contra de toda esta economía política que es una economía política de explotación, de dependencia y de tributo, porque somos tributarios. Somos tributarios de los bancos. Aquí pagamos mucho más de lo que paga cualquier ciudadano en un banco en el mundo. Somos tributarios de las empresas farmacéuticas. Aquí las medicinas cuestan mucho más que lo que cuesta en cualquier parte del mundo. Somos tributarios de todas las corporaciones globales. Y tenemos que terminar con eso. Y construir una economía política en función del interés de los mexicanos. Y me voy a referir específicamente a los contratos que han sido ya firmados al amparo de la contrarreforma energética. Esa contrarreforma, ya lo hemos comentado, es inconstitucional. Esa reforma, esa contrarreforma a la Constitución es nula, porque no tomó en cuenta al pueblo de México, porque en su proceso de aprobación se violó todo el procedimiento que se debe de seguir en un procedimiento de cambio a la Constitución, porque hubo engaño y dolo, y porque no hubo la participación de la sociedad, porque se rechazó la
consulta ciudadana, mecanismo previsto en la propia Constitución para que la sociedad someta a una voluntad del pueblo de México decisión de esta trascendencia, y que el Ejecutivo, en contubernio y corrupción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que 5 millones de ciudadanos, a través de varias fuerzas políticas y partidos políticos, firmamos la solicitud de que se hiciera esta consulta, fue denegada. Aquí hay una denegación del derecho fundamental del pueblo de México a tomar las decisiones que le corresponden en ejercicio pleno de su soberanía, establecida en el artículo 39 de la Constitución. Nosotros somos los soberanos, el pueblo es el soberano, y el gobierno debe obedecer al pueblo. Y este gobierno no obedece al pueblo. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial están obedeciendo al pueblo. Pues bien, les quiero comentar los contratos que ya han sido firmados en la licitación 1 de la ronda 1, que ya están firmados oficialmente por el gobierno de México. En estos contratos, de lo que anteriormente correspondía al pueblo el 100%, ahora solo recibirá el 30%. Veámoslo muy concreto. Imaginemos un barril de petróleo que tiene cerca de 160 litros. ¿Cuánto cuesta en promedio hacer el trabajo de exploración, de desarrollo de los campos, quiere decir perforar los pozos y luego sacarlo? El trabajo para explorar y desarrollar, perforar pozos son $16, $17 por barril. Y la diferencia para 23 es el costo de extracción, costo total para tener el barril aquí en el piso, afuera del yacimiento, $23. Si el precio eran $100, ¿cuánto era la renta? Pues la diferencia entre $100 y $23 el costo. Eso era la renta. Todo ese dinero iba a la Secretaría de Hacienda. Durante los gobiernos panistas del 2000 al 2012, Pemex pagó 687 mil millones de dólares de impuestos. Pemex tiene los menores costos de extracción en el mundo. Y sin embargo, la propaganda para imponer esa contrarreforma constitucional estuvo dirigida a decir: no podemos, no tenemos tecnología, no tenemos dinero, tienen que venir otros que tienen tecnología y tienen dinero a explotarlo y a quedarse con esa renta. Esa fue la gigantesca mentira, y por esa razón no había ninguna razón económica que justificara esa contrarreforma constitucional. Y sin embargo los manipularon al pueblo de México, los saturaron, compraron y corrompieron a diputados y senadores, y pasó esa contrarreforma constitucional, curiosamente aprobada un 12 de diciembre y promulgada un 22 de diciembre, cuando la gente estaba preparándose para la Navidad. Así como otras sesiones de aprobación de las leyes secundarias que coincidentemente se hicieron coincidir con eventos de fútbol y torneos mundiales de fútbol. Bien, ¿cómo se está aplicando esta contrarreforma? Que esa contrarreforma la tenemos que cambiar, la tenemos que revertir. Pero la va a revertir Peña Nieto, pues no, pues él es un instrumento y con un compromiso con los Estados Unidos para imponer, que ya la impuso. ¿La va a hacer el PRI? Pues no, ese es el mismo poder operador de esos intereses. El Partido Acción Nacional, pues tampoco, ellos participan y coinciden en esta tesis. El Partido de la Revolución Democrática, que ahora tiene como política a toda costa justamente hacer alianzas con el Partido Acción Nacional.
¿Es ese el partido que va a revertir esta reforma? Pues no, no la va a revertir. Y el partido que, conocido columnista, ha denominado de las 4 mentiras, ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es de México, va a ese partido, que es el símbolo de la corrupción política, del mercenarismo político, ¿va a revertir eso? No. El partido Nueva Alianza de los maestros, que están totalmente cortados corporativamente por el poder político, pues no. Entonces, por eso la importancia del fortalecimiento y desarrollo de opciones de partidos como Morena, que hoy es el único partido de real oposición a esta estructura de poder. Desafortunadamente, porque debería de haber una mucho mayor coalición de fuerzas en torno a esta modificación que requiere el pueblo de México de esa estructura injusta de poder. Y sin embargo, esa es la única verdadera oposición, no hay otra. Pero tendremos que construirla, porque este sistema es evidente que en 30 años no ha dado resultado y no lo va a dar en el futuro, porque no está diseñada para nuestro beneficio. No es porque un partido sea incompetente y le cambiamos de partido y este sí va a poder, pues no. No es porque este individuo es más tonto, más ilustrado, más hábil, o más capaz, o más mañoso, o lo que ustedes... No, es el modelo mismo el que está mal. Es la estructura de economía política la que está mal. De manera que si no cambiamos eso, y eso implica cambiar la relación de México con Estados Unidos, eso implica denunciar el Tratado de Libre Comercio, porque no es ni tratado, ni es libre, ni es de comercio, es de inversión y es fiscal. De manera que nosotros tenemos que ir al fondo de este asunto. ¿Cuándo? Pues cuando el pueblo de México tenga la suficiente conciencia y claridad y organización y fuerza política para cambiar. Pero esa es la única condición. Si no vamos a la raíz de los problemas, es imposible que estos problemas se solucionen con un modelo que no está diseñado para eso. Si estuviera diseñado para eso, bueno, pues en 30 años ya estaríamos mucho mejor, pero no está diseñado para eso, está diseñado para otra cosa. ¿Y cómo están entonces estos contratos? Bueno, volviendo al barril del petróleo, resulta que ahora nos han, en los contratos, ustedes pueden bajar los contratos. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos hay un sitio en donde ustedes pueden bajar los contratos. Y entonces ahí en esos contratos dice que el contratista, bueno, en primer lugar, antes de entrar al contratista, quiero decir lo siguiente. Anteriormente, a través de mecanismos muy opacos como PMI, Pemex Internacional, a través de mecanismos muy opacos, el gobierno de México vendía el petróleo, muy opacos porque eran empresas que Pemex y el gobierno de México ponía en otros países y que no están sujetas al control del Congreso de entidades que ponen en otros países. Offshore. Bueno, así lo hacían. Pues ahora está peor la cosa, porque ahora resulta que va a haber un comercializador y obviamente va a ser una empresa extranjera. Entonces, ese comercializador va a recibir el barril y luego ese comercializador lo va a vender. Y claro, a ver, ustedes van a saber cómo está el precio spot, cómo están los contratos a futuro, cómo está el mercado, a qué precio lo vende. Pues no lo vamos a saber. Y ese comercializador ¿va a tener utilidad? Pues claro que va a tener utilidad. Entonces, ¿necesitamos ese comercializador? Pues no lo necesitamos. Entonces, ¿por qué? Y eso está decidido en la contrarreforma energética. Va a haber un comercializador. Es como si cualquiera de ustedes, que por ejemplo, vamos a suponer, tiene una fábrica de ropa, dice, no, pues yo soy incompetente para vender las camisas que produzco. Entonces, yo le voy a entregar las camisas a otra empresa y ese las va a vender. Y luego, ya que las venda, me va a decir, oye, pues la vendí en tanto, aquí está el producto de la venta de tus camisas. Ah, muchas gracias. ¿Qué fabricante de camisas haría eso? Nadie. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo como nación. Una gigantesca irracionalidad.
Pero no es una racionalidad para quienes la han puesto ahí. Eso está diseñado justamente para que los bancos y las corporaciones extranjeras estén controlando exactamente qué está produciendo y a quién se está vendiendo, y para asegurar a Estados Unidos el abasto, para que ese comercializador se asegure de primero garantizar a Estados Unidos el acceso a ese petróleo que produzca México. No crean ustedes que son cosas inocentes, y además se llevan ahí una tajada de la renta petrolera. Bueno, entonces, ¿qué dice el contrato? Que el contratista tiene acceso al 55% del valor de ese barril. Y el gobierno de México, el Estado mexicano, nosotros, porque eso es nuestro, el del pueblo de México, 7.5. Esa es la primera definición. Luego, queda un 37%, ¿verdad? 55 más 7,5, queda un 37%. Ese 37% en parte tiene un derecho el contratista y un derecho el Estado mexicano. Entonces, vean ustedes cómo nos han manipulado en la opinión pública. Nos han dicho, en estos contratos el Estado mexicano recibirá el 70% de la utilidad operativa. Entonces pareciera como que nosotros, el Estado mexicano, de 100, ¿verdad?, vamos a recibir el 70%. Pues no, métanse el contrato y es el 70% del 37%, no del 100%. De manera que si sumamos el 55% del valor de los hidrocarburos del contratista más este porcentaje de la utilidad operativa, el contratista se lleva el 67% y el Estado mexicano el 33%. ¿Es eso constitucional? No es constitucional, porque incluso en los términos que lo puso la contrarreforma energética, dice que los contratos deben de maximizar el ingreso para el Estado. Y pues un contrato como eso, perdónenme, no lo maximiza. Cualquiera de los señores que firmaron y aprobaron esto, senador, diputado, presidente o secretario, quien sea, si va a una empresa y él tiene una empresa, ¿verdad?, él no haría eso en su empresa, él no haría esos negocios. Él no ve esos negocios. Pero fíjense otra cuestión todavía que acelera y profundiza la gravedad de este despojo, de este saqueo. Resulta que ¿cómo se le va a pagar al contratista? Hacen unidades de trabajo. Entonces dicen, cada metro perforado en un pozo se mide en unidades de trabajo. Si, por ejemplo, la perforación está entre 0 y 500 metros, el metro cuadrado, ¿verdad?, de excavación del pozo, se le pagan $767. Y si es entre los 500 y los 1000 metros, sube las unidades de trabajo que se le pagan. Eso pudiera tener cierta justificación técnica, porque obviamente es más costoso. Pero hay otro aspecto que no tiene justificación técnica. Hay otra cláusula que dice, esos $767 por unidad de trabajo, siempre y cuando el precio del barril del petróleo sea inferior a $45. Pero si sube a 50, 60, 70, 80, 90, $110, por ese mismo trabajo se le pagará al contratista $1,367. ¿Qué quiere decir? Que ya el gobierno de México firmó que todo el aumento que pueda darse a futuro del precio internacional del petróleo y de la industria mexicana, el contratista es el dueño de ese aumento del precio del petróleo. Eso es un despojo brutal, actual y a futuro. Y esto
esto es totalmente anticonstitucional. Es inconstitucional, ¿por qué? Porque dice la Constitución que los contratos deben de maximizar el ingreso para el Estado, y no lo maximiza, lo minimiza. Por eso es inconstitucional. Y si es inconstitucional, es nulo. Ese contrato no vale. Y esa es la demanda que debemos de hacer en todos los ámbitos sociales, políticos, organizativos de la nación mexicana. Como decía, no podemos en este momento cambiar la Constitución y las leyes porque no hay la correlación en el poder político para poderlo hacer. Tenemos que prepararnos ahora para que eso se dé en el 2018. Pero lo que sí podemos es ir todos, y yo los invito a que ustedes, sus familias, sus amigos, firmemos una demanda que estamos preparando junto con la Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Pemex y de muchos otros sindicatos. Vamos a poner una demanda legal declarando nulos esos contratos firmados porque son contrarios a la Constitución. Y es muy importante este mensaje legal y político, porque las inversiones, los inversionistas privados y extranjeros que son beneficiarios de esos contratos deben de saber que van a ser revertidos. Y por lo tanto, si desde ahora está ya definido que esos contratos están sometidos a un proceso legal de desconocimiento de su valor, si ellos hacen inversiones, será sobre su propio riesgo y no tendrán derecho de ninguna indemnización. Y están advertidos. Y además de poner la demanda legal, debemos de ir a informarles a estas empresas formalmente: señores, el contrato que usted firmó es nulo. Y si usted invierte en ese contrato que es nulo, usted lo hace bajo su propio riesgo y no tendrán derecho a ninguna indemnización. ¿Quiere hacerlo? Háganlo. Pero sepa que ese contrato es nulo. Y que cuando se revierta, ahora, o en un año o en dos, porque eso lo vamos a hacer, usted no tendrá derecho a ninguna indemnización. Y que quede como un antecedente también legal ante las empresas. Y eso es algo que sí podemos hacer ahora. Eso es algo que no es necesario esperarnos al cambio del poder y del poder político, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que lo tendremos que hacer también. Pero eso es algo que tenemos que hacer de inmediato, en el año 2016. Porque no debemos de esperar a que esta política de pretender dejarnos con hechos consumados y de poder de crear toda esta serie de intereses que luego sea muy costoso en términos económicos y legales revertirlos, no debemos de permitir por ninguna manera que esos que son contratos injustos se sostengan, se mantengan. Esa es entonces la invitación para que demos estas dos luchas inmediatas. ¿Quieren ustedes firmar el Tratado Transpacífico, que es una cárcel para los pueblos, para que seamos asalariados de hambre de las corporaciones globales y que éstas estén aquí invadiendo todos nuestros mercados, impidiendo que se desarrolle la industria y la tecnología nacional, impidiendo el desarrollo del mercado interno? Pues no lo aceptamos. Y primera condición: ¿quieren globalización? Primero globalizan los salarios y después hablamos. Primero ponemos aquí en México el salario mínimo en 43,000 pesos mensuales, como es el salario mínimo en los Estados Unidos, y después hablamos. Esa es la condición que debemos de poner. No la van a poner, por supuesto, pero sí tenemos que emplazar a que no aceptamos otras condiciones que sigan profundizando esta involución histórica de los últimos 30 años y que con este Tratado Transpacífico pretenden ampliar con
esta incorporación a otro mecanismo que profundiza y les da más fuerza y que va creando un gobierno mundial de las corporaciones que se impone sobre los derechos, las libertades de los pueblos. No lo aceptamos, ni lo vamos a aceptar. Y segundo, tampoco aceptamos ni reconocemos que son legales los contratos que firmó el gobierno de México al amparo de una contrarreforma que no tiene base verdadera en el cambio de una constitución. Esos contratos son nulos de pleno derecho, y son nulos porque incluso los términos de esa contrarreforma constitucional no maximizan, sino que minimizan lo que recibe el Estado mexicano, es decir, lo que recibimos nosotros, que somos los dueños de esos recursos y que debemos de recuperar el valor de ese recurso y también recuperar el derecho de explotación exclusiva a favor del Estado mexicano a través de sus organismos públicos. Debemos restablecer esa condición que fue resultado de una lucha del pueblo, de generaciones que precedieron y que hace 100 años requirió una revolución para que el derecho de propiedad de la nación sobre esos recursos que están en el subsuelo, la minería, los hidrocarburos y todos los recursos que pertenecen a la nación, no son patrimonio de ningún gobierno, mucho menos de ningún individuo, como se está también poniendo en los contratos. En los contratos se dice que ese contratista tiene el derecho de poner ese contrato para ir a pedir dinero prestado a un banco, a través de poner eso en sus estados financieros y pedir crédito con eso. En otras palabras, las empresas y los contratistas extranjeros van a ir a pedir dinero prestado a los bancos extranjeros, poniendo como propiedad de ellos los recursos de México. Y eso es mentira, por lo tanto, demuestra la mentira de que vamos a seguir siendo dueños del petróleo. No es cierto. Y eso también está en los contratos. En la cláusula 2.2 dice, el contratista reconoce que todos los recursos del petróleo en el subsuelo son de la nación. En el subsuelo. ¿Y fuera del subsuelo? No, ya no. Fuera del subsuelo ya no. El contratista es dueño de ese recurso. Y en la 2.7 de esos contratos dice que lo podrá presentar en sus activos financieros para pedir crédito. Es como si nosotros le damos a un desconocido que va pasando por la calle: mire, ¿usted cómo se llama? Me llamo Juan Ramírez. Ah, mire, señor Juan Ramírez, yo le voy a dar un poder notarial, vamos con un notario para que usted pueda hipotecar mi casa. ¿Le parece? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, ya con el señor notario le da aquí está, poder notarial. El señor Juan Ramírez tiene el derecho para ir a pedir préstamos sobre mi casa. Mucho gusto, muy bien. Pues le estamos dando la propiedad de nuestra casa. Ese señor Juan Ramírez puede ir al banco y decir: a ver, yo quiero aquí $1.000.000. Oiga, ¿y usted cuál es su garantía hipotecaria? Pues aquí está. Ah, muy bien, aquí está su $1.000.000. Le estamos dando la propiedad. Eso está en los contratos. Es falso que seguimos siendo propietarios del petróleo los mexicanos. Eso es totalmente inconstitucional también. De forma que la distribución, la magnitud de la renta, que antes era del 100% para el Estado, se reduce al 30%. Resulta que cuando aumenta el precio del petróleo, ese aumento va a ser para el contratista. Y tercero, el contratista va a ser el dueño del recurso. Bueno, eso es lo que está en los contratos. Y esa es la demanda que debemos nosotros, a través de la solicitud y la demanda de declaración de nulidad de los contratos, vamos a convocarnos todos los mexicanos para impedir que este atraco, que este saqueo continúe, se perpetúe, se profundice, se consolide. Son las reflexiones que finalmente quisiera yo comentarles. Para efectos de estudio, pues este es un círculo de estudio, ¿verdad? Les voy a dejar este documento. Este es un libro que se llama Estrategia de Reindustrialización Acelerada de México. Es un libro en el que, en el primer capítulo, con otros compañeros que lo escribimos, hago una explicación
que por supuesto será necesariamente incompleta, perfectible, discutible, de qué es la economía política de México: economía tributaria y economía dependiente. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 explica cómo se desindustrializó México, resultado de esta política de los últimos 30 años que le llaman neoliberal, que no es otra cosa que la expansión de las corporaciones de Estados Unidos y de otros países y de la empresa de Estados Unidos sobre la economía política de México. Y en el tercero se propone cuáles son los fines que debemos de tener como nación. ¿Y cuáles son esos? En forma muy sintética. Nosotros debemos ser una potencia económica. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Resolvemos nuestras necesidades con nuestro trabajo, con nuestras empresas, con nuestras instituciones, con nuestro gobierno. Eso es ser potencia. Comida. Ahorita estamos importando el 50% de la comida. Y tenemos 7 millones de hectáreas que no se cultivan. ¿Por qué? Pues por el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué? Pues porque se está importando productos que vienen subsidiados. Entonces, si el costo de producción, vamos a decir, son $100 por tonelada de maíz, se vende aquí, digamos, en $80. Y como es un precio inferior, es, comillas, competitivo. ¿Es competitivo porque es más barato producir en Estados Unidos? No, es más barato porque Estados Unidos subsidia esa producción. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que el productor nacional no le salen ni los costos de producción. Si al productor nacional le salen $100, vamos a suponer que le salen los mismos costos de producción y el importado vale 80, bueno, pues lógicamente ese productor nacional no es rentable. Por eso están 7 millones de hectáreas sin cultivar. De manera que, ¿qué es ser potencia? Pues que podemos producir nuestra comida. ¿Cómo no vamos a poder producir nuestra comida si tenemos 7 millones de hectáreas que no se cultivan? Y tenemos millones de jóvenes sin trabajo, sin empleo. Y tenemos además millones que comemos, porque en eso sí, todos comemos, en mayor o menor grado, ¿verdad? Aunque no todos. Y en el caso de México, 20 millones de mexicanos no comen 3 veces al día, comen 2, están en pobreza extrema, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el aumento del precio del dólar, del tipo de cambio? Si con 15 pesos antes se compraba X cantidad de comida, con 18 pesos pues se compra menos comida y por lo tanto va a aumentar los precios de los alimentos. Y yo les pronostico como un efecto necesario de esta irracionalidad, en este año este gobierno lanzará 1 millón de gentes, de mexicanos, más a la pobreza extrema por el simple aumento del precio de los alimentos y de la convención del salario. Eso ya ocurrió al final del gobierno de Calderón, cuando aumentaron los precios internacionales de los alimentos. Se lanzaron 6 millones de personas adicionales a la pobreza extrema. O sea, no es una hipótesis, eso ya ocurrió y va a ocurrir ahora por la devaluación del tipo de cambio. Entonces, ¿qué es ser potencia? Producir nuestra comida. ¿Qué es ser potencia? Que producimos nuestras medicinas. ¿Qué acaso no podemos producir y desarrollar los fármacos que necesitamos para curarnos de todos los males? Pues lo podemos producir. ¿Que no podemos producir nuestra energía? Claro que la podemos producir. Es más, hasta ahora México ha sido autosuficiente y soberano en energía, y la política de Estados Unidos es hacernos dependientes de la importación de gas, la importación de gasolina, la importación de petroquímicos, la importación de diésel. Esa es la política, en eso consiste esta contrarreforma, de pasar de una condición de independencia a una condición de dependencia. Entonces, ahí en este capítulo 3 se propone esta idea, que es ser potencia económica, pues que podemos satisfacer nuestras necesidades con nuestros recursos, con nuestro trabajo, con nuestras empresas, con nuestros organismos públicos. Bueno, está para su discusión y se lo dejo por aquí a ustedes para que, bueno, ojalá sirva para alimentar la reflexión. Y con esto, pues, les doy las gracias de nuevo por la bondad de su atención. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la ronda de participaciones. Les digo de una vez 5 o 6 preguntas a lo máximo. Por favor, les pedimos de favor que se agrupen aquí.
Aquí vamos a hacer una cosa, porque trae prisa el doctor Alberto Montoya. Vamos a pedirles que sean breves, muy breves, 3 minutos a lo más, para formular preguntas u opiniones. Les pedimos de favor, ¿tienen más? Deja que pase el un segundito. En este intermedio les pedimos de favor que nos apoyen con su cooperación voluntaria. La compañera Yolanda va a pasar con el botecito. Esto es para mandar a hacer carteles, para seguir haciendo carteles para difundir estos eventos. Como por ejemplo el próximo sábado vamos a tener a Rafael Barajas El Fisgón con un tema que se llama Ciclos Revolucionarios y Ciclos Contra-Revolucionarios, que tiene que ver también el TPP, precisamente en este análisis que va a hacer Rafael Barajas El Fisgón. Les vamos a pedir que si nos ayudan, ahí le van a pasar a sus mesas para que nos ayuden a distribuir, a pegar carteles en donde vivan, donde se pueda. Recuerden que es muy importante la edición que nosotros hacemos. Bueno, van preguntas, pasen. Muchas gracias. Adolfo del Castillo, para servirles, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Una felicitación, doctor Montoya, por su ponencia muy brillante. Y una pregunta, ¿qué opinión le merece la baja de los precios del petróleo comparativamente hablando con los de la OPEP? Una de las cuestiones de ser productor independiente es no seguir la política de la OPEP, pero en cambio los precios son $10 menores que el Brent o que el West Texas Intermediate, y esta cuestión pues ha mermado los ingresos de petróleos mexicanos por la venta de hidrocarburos, y el mercado ha llegado a una inestabilidad tal que pues ya no sé si sea prudente o proponer que se detenga la producción, es decir, no a los grados de que se lleva. ¿Qué opinión le merece esta cuestión de la inestabilidad del mercado internacional? Muchas gracias por su respuesta. Felicitaciones. Sí, y también aprovechamos para decirles que el próximo sábado, bueno, los invitamos para que vean a Rafael Barajas El Fisgón, y allá en el Chamuco hay un artículo muy interesante de él que habla sobre el tema que va a abordar. Lo pueden ir leyendo para ir avanzando. Y al final también nos ponemos de acuerdo con lo del libro, cómo nos vamos a organizar para ir estudiando los capítulos que nos recomendó el doctor Alberto Montoya. Buenas tardes, doctor. Nada más una pregunta, ¿dónde hay que firmar y cuándo? Lo que usted mencionó, que hay que firmar ya. ¿Sí? Es todo. También al final nos ponemos de acuerdo para el evento que va a haber el 29 de enero sobre esta marcha que nos están invitando, o al final nos ponemos de acuerdo al final de la charla. A eso iba como primera pregunta, el 29 de enero, ¿a qué hora y dónde? ¿A qué hora y dónde? Doctor, bueno, en su libro, La Industrialización de México, lo lean porque es una historia y desgraciadamente no nos va a gustar por lo que se dice, pero el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en las manufacturas es importante, sí, porque sí es cierto que los servicios son buenos, lo que más produce trabajo, mano de obra, son las manufacturas. Ojalá pudiera usted extenderse un poquito en esto del TISA, porque sabemos muy poco. Peña Nieto, hasta en el metro lo pueden ver, pues dice que no es problema de la economía, ¿sí?, que son factores fuera de control. Siempre, ahora le echamos la culpa a China y antes le echamos la culpa a Grecia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el peso lo vemos cayendo definitivamente, y va a ser, pues, no quisiera verlo así,
pero desde el punto de vista económico se ve, como usted lo ha mencionado, pues va a ser terriblemente desastroso para México, porque entonces los precios van a aumentar, aunque el señor, el ángel de la independencia, Gurría, dice que la devaluación es muy benéfica para México. Y también una opinión en relación a que Peña Nieto, independientemente que esté en La Voz, pero antes fue a países árabes y entregó el águila azteca a gente, a esa sociedad teocrática, o gobierno teocrático más bien, donde masacra a muchos que se oponían, y si no se oponían tenían un criterio diferente a este tipo de gente, y sin embargo se le entrega el águila azteca a unos asesinos. Si usted no considera que es dumping, en realidad lo que se está haciendo con lo del petróleo, ¿no? Es un desastre esto. Y sería todo, porque podría extenderlo un poco más, pero ahí se acaba el tiempo. Rapidísimo, nada más aquí para el maestro, agradeciendo su presencia. Yo tengo que decir nuevamente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Queremos justicia para los niños asesinados en la guardería del ABC de Hermosillo, Sonora, y pedimos la libertad de todos los luchadores sociales que injustamente se encuentran encarcelados por este criminal gobierno. Y le pregunto al maestro, ayer leí un documento de 13 puntos en el que en primer lugar firma usted. Lo vi en una página del Perú, en donde también hay movilizaciones en contra del TPP. Entonces, ¿es el mismo documento al que usted hace referencia? Primera, y en segundo, si nos puede hacer un comentario, si conoce de la lucha que también en Chile y en Perú se está dando contra este tratado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, temas muy importantes. Primero, ¿por qué baja el precio del petróleo? ¿Es una cuestión de mercado? ¿Mera relación de oferta y demanda? No. El petróleo no es cualquier mercancía, es una mercancía estratégica. La energía es poder. Y la geopolítica actual estadounidense tiene como primer objetivo crear condiciones en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo, que le garanticen el suministro de petróleo para las próximas décadas. Si ustedes analizan los datos de la Agencia de Información de Energía del Gobierno de los Estados Unidos, que ofrece una estadística semanal de la producción y el consumo, la importación y la exportación ahora de petróleo, de gas, de diésel y de otros petrolíferos. Vemos que de acuerdo a esta información, Estados Unidos será dependiente de la importación de petróleo por lo menos hasta el año 2040. Es decir, Estados Unidos no tiene petróleo. Y ciertamente se está construyendo un proceso de sustitución de hidrocarburos, pero eso tardará por lo menos 2 o 3 décadas. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está creando condiciones políticas para derribar a gobiernos que tienen estos recursos. Esa es la razón. Rusia es
tal vez el país que tiene las mayores reservas de gas del mundo. Putin ha tomado una posición en el mundo y geopolítica que se opone a la fuerza militar de los Estados Unidos. Y el objetivo principal que busca la deliberada reducción del precio del petróleo, que además de beneficiar directamente a los países importadores como Estados Unidos y Europa, que les ayuda en términos económicos y que, como ya hemos visto, está en una posición de precariedad frente al crecimiento de la economía china, de la economía hindú. Entonces, ese beneficio económico de un menor precio de los hidrocarburos también tiene un efecto geopolítico, porque esto le disminuye el poder, el ingreso, la capacidad de maniobra económica, geopolítica y militar a Rusia. Y el objetivo directo es disminuir el apoyo político que esto genere en Rusia y sustituir a Putin por otro individuo que sea cercano a los intereses de Estados Unidos, como le era Boris Yeltsin. Ese es el objetivo geopolítico. El objetivo geopolítico en América Latina, ¿cuál es? Tumbar al gobierno que ha venido construyendo el pueblo venezolano con el liderazgo en su momento de Hugo Chávez y actualmente bajo la conducción de Nicolás Maduro. El objetivo de la reducción del precio del petróleo es reducir el ingreso de estos países que tienen posiciones políticas distintas a los intereses de Estados Unidos y asegurar la seguridad del abasto del suministro a precios y en condiciones confiables para satisfacer esa demanda de Estados Unidos. El objetivo es entonces tumbar a Putin, tumbar a Maduro y también disminuir el ingreso de otras naciones como Irán o México, ¿verdad?, que dependemos de manera importante de los ingresos petroleros. Esa es la condición geopolítica. No es un asunto que simple y sencillamente se pueda explicar en términos de oferta y demanda de algunas empresas. Esas son decisiones geopolíticas. Para los sauditas les conviene a ellos entrar en esta política porque con ello, por el momento, contribuyen a que los productores de los yacimientos de lutitas, de shale, tanto de gas como de petróleo, no sean rentables, disminuyen su rentabilidad y por lo tanto eso les permite mantener su cuota de mercado. Entonces hay ahí también un interés particular, táctico, de los sauditas para sumarse a esta política. Entonces los dos grandes actores que están detrás de estas decisiones son Estados Unidos y Arabia Saudita. Volviendo al tema de los precios de producción, evidentemente que los yacimientos de aguas profundas, de donde salen los barriles en Europa, pues tienen un costo mayor de producción. Ciertamente, esto sacó a luz otra contradicción muy interesante. Los datos de $23 por barril están publicados por Pemex desde enero 2015. Hace unos días, en Davos, el director de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó que el costo de producción total eran $23 por barril, reafirmando esta información. Sin embargo, Lourdes Melgar, la subsecretaria, afirmó, para pretender justificar que sigamos vendiendo petróleo a $20, que en 29 campos que representan el 80% de la producción, el costo era de $7 para Pemex. Que sí,
los $23 representaban un promedio y consideraban inversiones a futuro y no sé qué tantas otras explicaciones un tanto extrañas. Ahora resulta que los precios de Pemex son de $7 en el 80% de la producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Si eso es cierto, que esta gigantesca manipulación de que no podemos, que no somos competitivos, que necesitamos a los extranjeros, es absolutamente falsa. Cosa que además se corrobora con un informe a inversionistas que acaba de publicar Pemex, en el que dice que Pemex tiene los menores costos de extracción en el mundo, y en el caso extremo llega hasta los $52 en otros países contra 23 de Pemex. De manera que oficialmente la subsecretaria, ¿verdad?, el informe de Pemex simplemente ratifican que ha sido una gran mentira toda esta idea de que no podemos y que tendríamos que tener inversiones extranjeras. Es absolutamente falso y mentiroso. Pero, ¿por qué razón? Incluso el día 13 de enero sale un comunicado oficial de Pemex en donde reitera esta información. ¿Por qué están diciendo eso? Porque pretenden justificar que sigamos vendiendo barriles a $20. Cuestión que es totalmente irracional. México no debe vender ningún barril a ningún precio. ¿Por qué? Porque un barril crudo sin procesar tiene este nivel de precios, $20 a $100 el barril. Pero si se hace petroquímica, vale 60 veces el valor del crudo. Petroquímica como ese recipiente de plástico, petroquímica como todos los plásticos y todos los productos valen 60 veces. México no debería de exportar ni un barril para ser usado como combustible. ¿Para qué se hizo ese barril? Pues para hacerlo gasolina, y para que esa gasolina pues mueva los automóviles. Nosotros no deberíamos de vender ni un barril. Y entonces esta es la razón por la cual están saliendo ahora con estas informaciones. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Lo que deberíamos de hacer, porque la industria pues tiene sus ritmos, sus inversiones, no detener la producción, pero no venderla. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de tener ese petróleo ahí guardado y venderlo, más bien procesarlo, no venderlo crudo. Eso es lo que debemos de hacer. Eso hace Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene reservas y tiene lugares donde guarda petróleo porque lo necesita como una reserva estratégica. Pues eso es exactamente lo que debemos de hacer. No, es que necesitamos ese ingreso. Pues no lo necesitamos. Si los costos de producción que ustedes dicen son $23, ¿por qué me dice usted que es un buen negocio venderlo a 20? Pues no. Oiga, a mí me cuesta 23 y lo voy a seguir vendiendo a 20. Eso puede ser un negocio. Pues no. Por eso sus comunicados lo único que pretenden es justificar lo injustificable. Ningún empresario, chico, mediano, grande, haría ese tipo de negocios. Y sin embargo, estos gobernantes que no gobiernan para nosotros son las decisiones que toman. De forma tal que, evidentemente, eso es lo que deberíamos hacer. En cuanto a los ingresos, evidentemente que se han reducido los ingresos y que el Fondo Mexicano para el Petróleo ahora pues no va a recibir esas cantidades que esperaba tener, pues no las va a recibir. Y entonces sale el señor Videgaray a decir, hemos hecho una reforma fiscal que ha ido disminuyendo la dependencia de los ingresos petroleros. No la han hecho. Nada más ustedes analicen el precio de la gasolina. El precio de la gasolina es equivalente de $7 en Estados Unidos ahora.
¿Por qué no la venden a 13? Es más, ahora Pemex, que importa el 50% de la gasolina que estamos usando, nos la vende al mismo precio anterior. Y además nos ponen los gasolinazos, nos ponen el IEPS. De forma tal que en realidad Hacienda y este gobierno no han hecho una reforma para que las grandes corporaciones paguen lo que tienen que pagar en nuestro país. Porque todo lo que aportan, todo el sector privado y principalmente los que aportan ahí son las pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales, no las corporaciones globales, es 2.5% del PIB. Nada de impuestos sobre la renta. La mayor parte del impuesto sobre la renta la pagamos los individuos, las personas fijas, no las corporaciones, no las personas morales. De manera que no se ha hecho una reforma fiscal, sino que se han hecho cambios y se han aplicado los gasolinazos para que con esos gasolinazos paguemos los ciudadanos la disminución del costo de los ingresos que tenía y que aportaba Pemex. Entonces, así es como han manejado la parte macroeconómica y fiscal con gasolinazos que pagamos los consumidores, las industrias y los que utilizamos la energía en México. En cuanto a firmar, próximamente nosotros les informaremos del procedimiento legal que se está preparando para que entonces podamos sumar miles de firmas a esta demanda de nulidad de estos contratos. En cuanto al Frente Amplio Social, que está convocando esta gran marcha, esta gran movilización y este mitin, se llevará a cabo el próximo viernes 29, iniciará a las 4 de la tarde, están convocando los diversos contingentes en el Monumento a la Independencia y de ahí se hará un traslado hacia el Zócalo. En cuanto a las pymes y el mercado nacional, parte de la propuesta de la economía política que está aquí en el libro, en el capítulo 3, es esto: el mercado interno. Veamos, Japón, ¿es una potencia Japón? Es una potencia. ¿Y cómo es la economía de Japón? Bueno, las exportaciones de Japón representan 10% del Producto Interno Bruto de Japón. Y las importaciones mucho menos, porque ellos tienen una balanza comercial superavitaria. Pues si sumamos 10% más, no sé, 7%, el total de importaciones y exportaciones de la economía de Japón es 17%. ¿Cuánto es la suma de importaciones y de exportaciones en el PIB en México? 61%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos una economía política en donde vienen contenedores, le ponemos ahí mano de obra pagada 73 pesos diarios y sale el contenedor. ¿Eso genera valor agregado? No, no genera valor agregado. ¿Eso genera calidad de vida? No, no genera calidad de vida. ¿Eso genera industrias nacionales y proveedores de tecnología? No. El 50% del comercio mundial es intrafirma. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, General Motors pues opera, vamos a decir, 150 países. Entonces, General Motors de Estados Unidos le vende a General Motors de Japón, General Motors de Japón le vende a General Motors de Brasil, General Motors de Brasil le vende a México. 50% del comercio mundial es comercio que hacen las propias corporaciones globales entre sí. Entonces, por eso, lo que están haciendo todos estos mecanismos es que se le bajen los aranceles a todos estos procesos de comercio y tener derechos de inversión y tener derecho de control y acceso a mercados y no pagar impuestos. Las corporaciones globales no pagan impuestos en México. ¿Por qué? Porque también junto a estos tratados hay unos tratados que impiden la doble tributación. ¿Y en qué consisten? Vamos a suponer que General Motors al final del año
tiene un peso de utilidad. Entonces se le tiene que aplicar la tasa del impuesto sobre la renta empresarial. Vamos a suponer que la tasa sea 32%. ¿Qué quiere decir? Que de ese peso pues, le tendría que pagar a la Secretaría de Hacienda 32 centavos. ¿Qué es lo que hace General Motors? Pues va y paga 32 centavos al fisco estadounidense. Y viene con un papelito y le dice, mire, yo ya pagué, y como hay un tratado que impide la doble tributación, pues yo ya cumplí con mis obligaciones fiscales de México. Esos son los tratados de doble tributación. Y llega esto a un nivel escandaloso. Cuando hubo la crisis en 2008-2009 financiera mundial, General Motors quebró y el gobierno de Obama la rescató. Para que vean ustedes que todo esto que se decía que el rescate de las empresas era populismo y que era comunismo y con Echeverría y todo esto, bueno, eso hizo Obama. Y no solamente con General Motors, con el Citigroup y muchos otros grupos. Bueno, resulta que como estaba con muchos apremios General Motors, tuvo que vender unas acciones que tenía General Motors en Japón. Tenía acciones de Suzuki y pues las vendió. Y las vendió muy baratas porque no era el mejor momento para venderlas y perdió como $300 millones en Japón. Bueno, pues agarró esa pérdida de $300 millones en Japón y vino y la presentó como si fuera pérdida de General Motors México. Y entonces la Secretaría diciéndole, no compadre, pues ¿cómo? Pues esto fue allá en Japón, no, esto no te lo acepto. Ah, ¿no? Se ampararon ante la Suprema Corte. ¿Y qué creen? Ganaron la ¿Qué parte. creen? Pues que la Suprema Corte dice, no, pues sí, sí tiene derecho. ¿Y saben por qué? Porque había un antecedente. ¿Y saben de quién? De las empresas del señor Slim, que habían perdido dinero, no sé, alguna inversión que hayan hecho en algún otro país. Y entonces vinieron y pusieron esa pérdida como pérdida del Grupo Carso en México. Y como había ese antecedente, también entonces General Motors dice, no, pues yo, ¿por qué no? Y pues claro, somos el basurero fiscal. Somos el basurero fiscal del mundo. Por eso es imposible que esta economía política pueda desarrollarse. Y por lo tanto, no puede haber desarrollo de industria y del mercado interno si no quitamos estas cárceles que están sobre el Estado-Nación mexicano. De manera que el desarrollo del mercado interno es lo que nos haría verdaderas potencias. ¿Por qué? Porque eso permitiría aumentar el salario, eso permitiría aumentar los ingresos públicos para beneficios públicos en salud, en educación, en infraestructura. ¿Por qué? Pues porque eso permitiría el desarrollo de empresas nacionales que realmente hicieran el trabajo y desarrollaran los productos y servicios. Entonces, el mercado interno es justamente el elemento que debemos de visualizar como nuestro proyecto de desarrollo en el siglo XXI. Y en el PISA, que es otro tratado que tiene que ver con los servicios, que tiene que ver con cuestiones financieras, etcétera, etcétera, las telecomunicaciones, y que por cierto, en el Tratado Transpacífico hay aquí otros riesgos de los que ya no me pude yo referir, pero por ejemplo en materia de internet es una cosa gravísima, porque finalmente pues van a tenerlos a todos controlados con los teléfonos y las computadoras y cámaras de vigilancia, y por todos lados los van a tener controlados. Entonces, fíjense ustedes, qué cosa tan paradójica. Control absoluto sobre cada individuo, sobre cada ciudadano, y total descontrol de los que toman poderes. Los que están tomando decisiones son totalmente inmunes, actúan sin que los ciudadanos podamos hacer nada. Entonces, ese es el tipo de condición en la que se está construyendo. En cuanto a la causalidad de los problemas de México, siempre ha sido el pretexto. Si estamos mal, es porque hubo un problema allá afuera. Aquí no, nosotros estamos perfectos, somos modelo. Y somos el modelo, y tenemos 30 años que no funciona. No, pero somos el modelo está bien, Lo que pasa es que China, que el efecto Samba cuando Brasil, todos esos efectos.
Eso es mentira, esa es una manipulación. Seamos más precisos. Es responsabilidad del gobierno de México que aumente los precios internacionales de los alimentos. No. ¿Es responsabilidad del gobierno que importemos 50% de la comida? Pues sí. Eso sí es responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos 7 millones de hectáreas que no se están cultivando. Esa es nuestra responsabilidad. No le podemos echar la culpa a... En Timbuktu hubo heladas y lo que sea, y fomentó el... No. Si nosotros estamos importando el 50% de la comida sin necesidad, sí es responsabilidad. Es responsabilidad del Estado mexicano, incluyéndonos nosotros, que toda esa renta petrolera se haya usado justamente para cubrir lo que no pagaban de impuestos las corporaciones globales. Esa es nuestra responsabilidad interna. De manera que siempre ese es un recurso constante. Ahora, ese contexto internacional, pues ciertamente hay factores que sí son causados por una dinámica de la evolución del mundo, pero lo importante es que nosotros podemos y debemos satisfacer nuestras necesidades con nuestro propio trabajo, con nuestros propios recursos. Sí es responsabilidad de México y del gobierno generar nuestra propia energía, y es una irresponsabilidad histórica hacernos dependientes de la importación de energía, porque obviamente todos estos precios van a modificarse. Si estamos considerando un horizonte de próximos 30 años, y si estamos viendo que Estados Unidos va a depender de la importación de petróleo por 30 años, pues evidentemente que esos precios van a aumentar. Y el factor coyuntural tiene que ver con esta geopolítica estadounidense. No va a ser permanente, pero en corto plazo, claro que nos está afectando. En cuanto a la devaluación del peso, bueno, pues es que para este discurso, todo, sea bueno, sea malo, está bien, todo nos beneficia. No habrá inflación. Evidentemente que es falso. Si estamos hablando de una economía política que importa más de la mitad de ese que se llama índice de internacionalización, que son la suma de importaciones y exportaciones. Si la suma de importaciones y exportaciones del país representa 61%, la suma de las importaciones pues es más o menos el 31%, es un poquito más de lo que exportamos. Entonces, si el 31% del PIB de México se ve afectado directamente por la devaluación, pues ¿cómo no va a haber inflación? Por supuesto que va a haber inflación. Es evidente. Eso no es una cuestión especulativa, sencillamente es una consecuencia necesaria. Eso va a ocurrir. Y evidentemente que un gobierno que no gobierna para el pueblo, pues comete estos extravíos éticos y morales, como dar una medalla a Belisario Domínguez, ¿verdad?, glorificando al becerro de oro, ¿verdad? Me refiero a esa idea de pretender sacralizar, convertir en dioses a quienes son acumuladores enfermos, patológicos de riqueza, porque ¿qué sentido tiene acumular esas magnitudes de dinero? En sentidos humanos, no tiene ningún sentido. Es una cosa patológica. Y dentro de 300, 500 años van a ver a los humanos que vivimos en estos años y van a decir, pues estos estaban enfermos, eran adoradores de los becerros de oro, ¿no? Y lo mismo, por lo tanto, no hay un criterio moral y ético en el otorgamiento de una distinción del gobierno de México a un gobernante que ha ordenado el asesinato de opositores políticos. Eso verdaderamente es una expresión de degradación moral de nuestros gobernantes. ¿Cómo es posible justificar ética y políticamente este acto? No hay manera. Eso es injustificable. De manera que esto está surgiendo de nuevo en nuestro país, en otros países. Próximamente habrá un foro, habrá una reunión de movimientos y organizaciones sociales en oposición al Tratado Transpacífico
se llevará a cabo un evento y un foro en el Senado de la República, y en este evento participarán representantes de organizaciones que, como nosotros, están luchando en Chile, en Perú, en Estados Unidos y en Canadá, y van a venir también algunos parlamentarios a pronunciarse en contra de este tratado, de forma tal que los debemos también sentir partícipes de luchas que se están dando en el continente y en otras partes del mundo para cambiar este sistema que ya no aguanta este nivel de deshumanización. De nuevo, pues yo les agradezco infinitamente la verdad. Gracias al juez.